reconocemos que no hay otro Dios tan grande como tú, que tú eres maravilloso, que tú eres el Dios de lo imposible, que mientras nosotros predicamos tu palabra, tú estás trabajando en favor de nosotros. Por eso, Señor, te suplico que tu palabra vaya, Señor, edificando, consolando, exhortando, y que tus hijos reciban sanidad en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Que reprendas al devorador, al destructor, al acusador, al maligno en el nombre de Jesús. Que toda entidad contraria sea reprendida en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, hablando acerca de la conquista de Canaán. No es no son temas pues de una sola vez, sino que tenemos que entender muchas cosas en la Biblia, y eso es maravilloso que el Señor nos traiga esta revelación. Hay un proceso hacia la vida abundante de Canaán. Tal vez hay algunos puntos que faltan ahí todavía, y no me he dado la tarea de hacer, pero ahí encontramos pues todo este es el proceso que ya hemos explicado y que pues usted ya lo conoce, ¿ah? Ya sabe cuál es el asunto de la ruta hacia Canaán. Cómo nosotros podemos vivir una vida abundante, ¿sí? Cómo podemos avanzar. Digamos que tenemos que ir viendo cuáles son los lugares o las estaciones que tenemos que pasar para llegar a Canaán, que es la vida abundante o la abundancia que el Señor nos ofrece. Ya vimos que salimos de Canaán, luego entramos al Mar Rojo, que representa el bautismo en agua. También ahí ya somos libres y empezamos a caminar en el desierto. Por eso pues la vida cristiana, usted apenas ya acepta a Cristo y empiezan las dificultades, y ahí es donde se ve el valor o la valentía de cada uno de nosotros. Pero esa valentía no viene de nosotros, sino que el Señor nos ha dado un espíritu de valentía, un espíritu de poder. Amén. Y entonces aquí encontramos pues un círculo vicioso, que es cuando pues queremos solucionar los problemas de la misma manera de siempre, de la misma forma, y resulta que no nos salen. Pero es que así lo hice la otra vez. Sí, pero no lo resolviste, nada más controlaste. Entonces sigue dando vuelta en el mismo sitio. Pero cuando aprendemos en una prueba, por ejemplo, a pedir perdón, a reconocer nuestras faltas, y le decimos, por decir así, pues un ejemplo, a la esposa: perdóname, te hablé fuerte, no debía hacerlo, perdóname. Entonces ya aprendió uno a pedir perdón y a reconocer, y avanza, y avanza, y avanza, y avanza. Entonces esas son pruebas superadas, y de ahí viene la circuncisión, donde el pueblo de Israel, en esta parte de aquí más o menos, antes de pasar el Jordán, fueron circuncidados. Y la circuncisión representa el poder que la palabra tiene para quitar de nuestras vidas todo lo que es carne, todo lo que es sucio, todo lo que tiene que ver con el paganismo. ¿Me entienden? Porque la circuncisión, hermanos, es cortar con la carne. Amén. Es cortar con lo pagano. Porque 400 años estuvo el pueblo de Israel acá en una tierra pagana, en Egipto. Por ejemplo, cuando llega Moisés
antes de que fuera el caudillo de Israel, llega Moisés a un pozo y ven que le están pegando a unos pastores a Séfora, que fue la mujer después, la esposa de él después. Él se peleó con esos pastores porque él era, creo que sabía Kung Fu Panda. Y, y de verdad defendió a las mujeres y los hizo huir a los pastores. Y entonces fueron ellas con su papá y le dijeron: papá, un hombre nos defendió de los pastores malos. ¿Y por qué no lo trajeron? Tráiganlo. ¿Cómo es él? Pues estaba vestido, era un egipcio, dijeron. Pero no era egipcio. Él era del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pero estaba vestido como egipcio. Entonces a veces venimos vestidos como egipcios, porque todavía estamos acá, porque acabamos de salir de aquí. O sea, no estoy hablando en términos de legalismo, ¿verdad? Sino estoy hablando de que a veces traemos cosas paganas en nosotros que decimos: pues todavía estoy pensando, ay, dice un hermano ayer, dice: ay, ya huele a Navidad. Y nos dijo vacilando, pero digo, ¿y si nosotros estamos así? Yo digo que deberíamos decir: ya huele a semana 70, hermano. Ya huele a arrebatamiento. Eso deberíamos estar pensando, ¿verdad? Ajá. Ya huele a proclama, ¿verdad? En lugar de ya se siente el espíritu navideño, dicen otros. Pero nosotros deberíamos, ya viene la proclama, ¿verdad? Estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Entonces, llegamos al Jordán, y en el Jordán, hermanos, ahí tiene que ver con la humillación o la humildad. Dos cosas diferentes. ¿Qué nos gusta? ¿Humillarnos o que nos humillen? Es mejor humillarnos, ¿verdad? Entonces, a veces no queremos humillarnos y entonces viene la humillación, ¿verdad? Entonces, aquí también se habla del bautismo con el Espíritu Santo. Y luego, hermanos, tenemos que enfrentar 31 reyes. Pero si se da cuenta, primero tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo para enfrentar esos 31 reyes. Porque solos nunca podemos. Solos es imposible, hermano. Porque dice la Biblia que no satisfagáis los deseos de la carne, pero ¿cómo vamos a luchar contra esos deseos? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza. Amén. No somos nosotros, hermanos, estamos llenos de un montón de concupiscencias. El que no cojea de una pata, cojea de la otra. Digo, no estoy hablando de nadie en particular, pero sí o no. Si usted mira a su lado y dice: esa hermanita. Y si mira para acá, para el frente, peor tantito, no vea para acá, por favor. ¿Sí? Porque dice: ¿tiene defecto el pastor? Sí. Por eso cada uno de nosotros debemos enfocarnos en Cristo, en nosotros mismos también, en tratar de cambiar y de mejorar nuestra vida delante del Señor y vencer estos 31 espíritus, no demonios. Espíritus significa actitudes en este caso. ¿Ok? Cuando en la Biblia se habla de un espíritu, puede ser que se refiera a un demonio o a un espíritu inmundo, pero también a una actitud en una persona. ¿Me entienden? A una actitud. Este tiene un espíritu, por ejemplo, Daniel dice que tenía un espíritu mejor que el de los demás. Había un espíritu más excelente en él. Entonces, 31 reyes que debemos conquistar. Esos 31 reyes los venció Josué. Moisés representa a Cristo, nuestro libertador. Pero Josué representa al Espíritu Santo. O sea que nuestro Josué es el Espíritu de Dios, hermanos, que está con nosotros y que nos va a ayudar a vencer
a esos 31 reyes. Y entonces podremos llegar a la vida abundante, a la vida de abundancia. Vamos a poder disfrutar, hermanos, de la vida cristiana en todo su esplendor. Amén. Claro que el Señor nos da unos destellos, ¿verdad? De la abundancia, de su bendición. Pero debemos entonces avanzar, crecer, seguir. Espero estar explicándome y estarle animando para que lo haga. Amén. No se trata nada más de llegar al templo. Ya llegué y ya me senté y ya. No, hay que avanzar, hay que crecer. Por eso el discipulado es importantísimo. Yo por eso insisto en el discipulado, porque alguien dijo que solo los caminos queden sin sembrar. Pero ese fue un narcotraficante. Pero que nada quede sin la palabra. Perdón que lo estoy ocupando. Eso lo dijo Caro Quintero. Bueno, que solamente, hermano, que nada más las sillas queden sin discipular. Que todos los hermanos sean discipulados. Porque si usted aprende la palabra de Dios, vas a ver. ¿Cómo le digo? Mire, vamos a suponer que hay una persona que no sabe de química, hermana, que cuando habla de H2O es químico, ¿eh? Y que no sabe que el H2O es pero ¿cómo se llama eso? Sí, los componentes químicos del agua son hidrógeno, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Y que el agua es lo mismo. Entonces, si va en el desierto esa persona y entonces ve 2 letreros y uno dice agua a 5 kilómetros y acá dice H2O 50 metros. Si no sabe, ¿qué va a hacer? Yo no quiero H2O, yo quiero agua. Y va a caminar los 5 kilómetros. Y quién sabe si llegue. Teniendo ahí cerquita el agua. Entonces, a veces tenemos cosas que la Biblia enseña y la leo y no le entiendo. ¿Por qué no le entiendo? Porque no quiero llevar el discipulado. No quiero aprender. Es que así soy yo, pastor, así voy a hacer toda la vida. No se conforme. Sea usted un cristiano que va creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos entonces. Acá están los reyes de Canaán. Todos estos los tenemos que dar una tunda, hermano, en nuestras vidas. Y fíjese, entonces vamos por el número 16, que es el rey Dor. Y Dor tiene que ver con la genética. ¿Ok? El rey Dor tiene que ver con la genética. Y aquí está el numeral H1756, 1775, diccionario Strong, por permutación, dice posiblemente una tienda circular, una revolución de tiempo, pero habla de una edad, de una era o una generación. La palabra generación, de ahí también, hermano, es una prima hermana de la palabra genética. Cuando dice que de la generación de David, o sea, la genética de David, la generación de Abraham, la genética de Abraham, ¿entiende? Entonces, ¿la genética qué es? Los genes, hermano, usted tiene genes. No, pastor, yo no tengo. No dije gen. Bueno, dije gen. Usted tiene genes. Y esos genes son células que contienen toda la información de su papá y de su mamá, y de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de sus tatarabuelos y de todos los abuelos que hayan antes que ellos. ¿Me estoy explicando? Sus hijos tienen, aunque estén pequeños todavía, ellos traen la información de cómo es usted, cómo
los abuelos del niño, todos lo traen ahí. Algunos no lo han desarrollado todavía. Lo bueno y lo malo. Eso está tremendo. Qué bueno que nada más heredáramos lo bueno, ¿verdad? Pero no, heredamos a veces cosas que no deberíamos. Me estoy explicando hasta aquí, hermanos. Espero estar hablando en español. Entonces, mire, la genética, el linaje, la descendencia, la posteridad, depende mucho de cómo somos nosotros. Hoy podemos, hablando negativamente de los genes negativos, de la herencia negativa que le damos a nuestros hijos, hoy podemos desheredar a nuestros hijos. ¿Cómo desheredar? Sí, hoy podemos cancelar toda herencia que le hemos dado a ellos. ¿Se puede, pastor? Espiritualmente sí, la Biblia lo dice, que por la sangre de Cristo nosotros podemos cancelar, amén, todas esas, ¿cómo se dice? Esas maldiciones generacionales. ¿Ok? Y de mi Señor, solamente las bendiciones que son, que mi papá es un hombre trabajador. Amén. Señor, yo quiero ser trabajador. Que mi mamá es una mujer que le echa ganas a la vida. Yo también. Pero no quiero algunas cosas que mi viejo tiene o que mi viejita tiene, que no me gustan. Pero los quiero, sí los quiero. Pero no me gustan, entonces yo no quiero heredar esas cosas. ¿O usted sí? Tampoco hay que negar la cruz de su parroquia. Para empezar, ni cruz tengo ni parroquia. ¿Verdad? Porque algunos dicen, no, es que algunos quieren. No, no es eso, es que debemos cancelarlo. Entonces, ¿qué significa Dor? Generación y luego de oro. Acá. Dor tiene orígenes duales, o sea, que si es genética, puede ser genética negativa o genética positiva. Ok, en hebreo Dor significa generación, lo que permite pasar la antorcha de una generación a la siguiente. Usted aunque no quiera, le está dando la batuta o la tuta, ¿cómo se llama eso? El que va corriendo, la estafeta a la generación que sigue. Yo ya terminé de hacer mis panchos. Perdón, ya terminé de hacer los panchos que hasta el último día de mi vida, como dijo alguien por ahí, genio y figura, hasta la sepultura. Así fui y así me voy. No, eso no puede ser posible. Pero a veces sí le damos la estafeta a los hijos y el hijo sigue la misma cosa, igualito a su papá. Bravo, era impulsivo, era gritón, igual que su papá o igual que su mamá. No le heredemos eso a los hijos. Yo creo que esa no es una buena herencia, ¿o sí? Pero pastor, así ya nadie se va a meter con él. Va a encontrarse a la horma de sus zapatos y eso va a estar fuerte. ¿Sabe usted que a un loco hay otro más loco que él? ¿O no? Pues yo le enseño que no se deje de nadie. Ok. Entonces seguimos. Genética, herencia positiva o negativa. ¿Cuáles son los peligros de la herencia negativa? Porque a veces nosotros pensamos que no pasa nada, pues, no pasa nada, no importa que él herede yo a mis hijos. Pero la herencia, hermanos, es importantísima. Si usted tuvo en su vida pasada, no la de ahorita, alguna vez asistió a brujos o a hechiceros, tiene que cortar y cancelar con esa situación. ¿Me escuchó? Tiene que cancelarlo. Porque si no, usted puede estar transmitiendo maldiciones a sus hijos. Los peligros de la herencia genética. Mire cómo dice acá. A veces hay gente que está orgulloso de ser lo que son. Mateo 23:31, la Biblia Oso. Así dice que dais testimonio, o sea, reconocen
contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿De quiénes eran hijos? De los que mataron a los profetas. Y todavía estaban orgullosos de ellos. O sea, ustedes se sienten orgullosos porque son herederos de mi papá. Mira, mi papá traía pistola, mi papá mató a fulano de tal. Ayer yo he escuchado hermanos diciendo eso. Mi papá andaba con una mujer, y así me lo estaba platicando ese hermano. Mi papá andaba con una mujer y lo veía, pasaba así. Mi papá sí. Qué orgullo puede estar, qué orgulloso podemos estar de eso. O que uno de nosotros, ¿verdad? No, yo sí tuve mujeres. Eso, al contrario, a mí me da vergüenza. Porque quiera que no, dañé a mi hijo. Llegar al matrimonio ya habiendo tenido relaciones con otras personas, eso no es orgullo. No es algo tanto de hombre como mujer. No es motivo de orgullo. Y hay gente que está orgulloso de lo malo. Yo entiendo, hermanos, que una persona ya su pasado quedó en el pasado. ¿Sí me está entendiendo de eso? El pasado quedó allá en el ayer. Ya Cristo sepultó nuestros pecados en lo más profundo de la mar. Pero estar orgulloso y todavía así defenderme de ciertas cosas, ya no. Aquí es el pueblo de Israel, o los líderes daban testimonio. Y yo digo que más que testimonio era tristimonio. Yo sí tuve varias mujeres, desfilaron. No, yo sí tuve hombres. ¿Quién dijo que eso es motivo de orgullo para el hombre y la mujer? Es denigra la calidad moral y espiritual de una persona. O sea, lo que estoy diciendo, hermanos, no es para hacerle a usted, porque seguramente todos tienen su pasado, ¿verdad? Bueno, tal vez no todos en ese área, pero tenemos cosas que no debemos. Y queremos justificarlo. No han escuchado a las generaciones de ahora. ¿Qué tiene de malo que no llegue uno ya virgen al matrimonio? Y lo justificamos. Eso no hay que justificarlo. Hay que pedirle perdón al Señor. Porque esa justificación lo que hace es pasar la maldición a la siguiente generación. Los hijos que tenga van a traer una maldición. No sé cuántos han estudiado y han leído que la genética no perdona. La genética, hermanos, si tuvo relación alguien con otra persona, esa genética se impregnó en su cuerpo. Ahí están las células del hombre con el que estuvo antes, con el que estuvo antes de antes, con el que estuvo antes de antes. Y dicen algunos, bueno, esta persona tuvo relaciones con este, y este tuvo con 5, y estos 5 tuvieron con 15 cada uno. Tuvo relaciones con todos. No físicamente. Estamos hablando, estamos hablando en la genética espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar esas maldiciones, limpiarnos esa genética, pedirle perdón al Señor, no tratar de justificarlas y decir, todo el mundo lo hace. No, todo el mundo lo puede hacer, pero usted que es cristiano, usted que es cristiana, debe cancelarla en su vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque es importante, perdón, porque a veces estamos orgullosos de lo malo que fuimos. Y a veces, hermano, dice, completamos la obra mala de nuestros padres. Mi papá hizo poquito, pero yo me volé la barda. Y mire cómo dice acá, Mateo 23:32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. A ver, ayúdenme a leer, hermana, aquí mis ayudantes, préstame un micrófono para ella. Siempre todos los domingos dicen,
Y los miércoles que vienen también para... A ver, ayúdeme ahí, mija. En otra versión, Mateo 23:32. ¿Por qué puse esto aquí? Porque otras versiones dicen aquí, ustedes completan la obra mala de ellos. Está tremenda esa palabra. No, hermano, es que en todo quiere el Señor limpiarnos, en todo. A ver. La palabra de Dios, BLP, dice: rematad pues vosotros la obra que comenzaron vuestros padres. Rematad pues vosotros la obra que comenzaron vuestros padres. Sube un poquito. Dice: llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Ok. La Biblia de las Américas. El anterior me gustó mucho. A ver, mija, dame. ¿Sí? ¿Cómo dice? Rematad. Rematar. Ustedes vienen a completar. Algunas versiones dicen completar. Mi papá hizo tal cosa, pero yo hice Llenad. más. Una dice llenad. Ajá. Llenad la Biblia Jubileo. Okay. Terminen, dice Dios habla Okay, hoy. esa ve. Ahí cómo dice. Terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron. Entonces, la genética, hermanos, va avanzando, ¿saben ustedes? Por ejemplo, vamos a suponer que el COVID, ya encontraron el medicamento para el COVID, ¿no? La vacuna. Pero resulta que si ese COVID muta, ¿sabe lo que es mutar? Va desarrollándose y va evolucionando. Y a esa medicina que le servía hace 3 años ya no le sirve ahora. Ya no funciona la vacuna esa, porque ya evolucionó. De igual manera pasa con la genética. ¿Sí? Dice esta: acaben de imitarlos, pónganse a la altura de ellos. Acaben de imitarlo. Hay cosas que no nos gustan de nuestros padres y no nos damos cuenta a veces que nosotros los imitamos. Y debemos romper eso, porque si venimos de una familia que, por ejemplo, mi papá y mi mamá se divorciaron, cuidado. Pidámosle al Señor, Señor, cancela eso, que mi esposo y yo nos mantengamos firmes hasta que tú vengas. Si venimos de una familia donde nuestros padres, ay, perdón, hermano, perdón, pero sí lo tengo que decir y no estoy ofendiendo a nadie. Pero supongamos, yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá no le dieron importancia al casamiento y dijeron, vamos a vivir en unión libre, si no te gusta algún día me voy y tú también te vas por tu lado. Y los hijos que están viendo ese ejemplo, le estamos transmitiendo la misma genética, la misma manera de pensar. Santo Dios, el pastor anda bravo. No, este tema es importante para nosotros, porque yo quiero que usted sea bendecido, sea prosperado, sea en todos los aspectos, hermanos. El desarrollar genética maligna, hermano. Ay, Mateo 23:33. Mire cómo dice aquí, hermanos. Eso está fuerte para lo que voy a hablar ahorita. Serpientes, le dice el Señor a los fariseos y a los escribas, no a usted. Porque ¿usted qué es? Hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Para que no vaya a pensar que estoy hablando de usted. Pero sí debemos tener cuidado de que no tengamos esta genética. Porque la genética maligna, ahorita le voy a platicar un poquito. El Señor vio a los fariseos y escribas y les dijo, serpientes. Y mire que está entre signos de qué. ¿Signos de qué? De admiración. ¿Y qué significan esos signos? Es una exclamación. O sea que le está diciendo, serpientes, generación de víboras. Pero con fuerza.
Dice, ¿por qué le dice generación de víboras? Con genética de víboras. ¿Alguna vez escuchó a Chicoché? Que decía, mas como su mamá era una víbora, ella tuvo que ser la viborita. Así decía Chicoché. Y él era un perdido, un pagano. El que, si, fíjese bien, si el que nos está engendrando o el que nos reengendra es el Padre Celestial, yo voy a ser un hijo de Dios. Pero si es el diablo el que me ha metido palabra o pensamientos en mi mente y en mi corazón y le obedezco, él me está engendrando, me está reengendrando. El diablo no tiene hijos, pero sí es padre de mentiras. Y si yo acostumbro a mentir, qué genética tengo? Si acostumbro a decir mentiras, ¿qué genética tengo? Contéstele a usted, hermano. Wow. Por eso el Señor por eso dice aquí, hermano, en primera de Juan capítulo 3, 12, no como Caín, que era del maligno, pero no que era hijo de Adán. Sí, pero dice que era del maligno. A su hermano. O sea que Abel era hijo también del maligno. No. Porque en una familia puede ser que uno sea hijo de Dios y el otro del maligno. Mire cómo dice acá. Y se mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Búscame, chécame los otros textos que están al lado de esa, hija. Primera de Juan 3, 12, 13 o 11, donde dice que, o en otra versión, que dice que Caín era hijo del maligno. ¿Cómo dice allá? ¿En qué versión es? Me voy a poner para que salga en la transmisión. A ver. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo, y lo que hacía su hermano era bueno. Allí encontramos, hermanos, que era, dice aquí esta versión, como un hijo del diablo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo llega una persona a ser hijo del diablo? ¿Cómo? Porque el Señor le dijo a los fariseos y a los escribas, ustedes de vuestro padre el diablo son. Escúcheme, por favor, por eso le di al principio, usted es un hijo de Dios. Estoy enseñando. Le dijo a ellos, ustedes de vuestro padre el diablo son, porque las obras de su padre el diablo hacen. Entonces debemos cuidar qué obras estamos haciendo, porque en las obras se ve la genética. ¿A quién perteneces? ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenece usted? A Cristo, al Señor. Amén. Por eso también dice la Biblia que estaban los hijos de Elí, que eran hijos de quién. Ayúdame ahí. Cuando dice los hijos, ya la leyeron acá, pero los hijos de Elí, ¿qué tenían los hijos de Elí? Dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial, pero no que eran hijos de Elí. Pero la Biblia dice que eran hijos de Belial, pero eran sacerdotes. Sí, pero menospreciaban las ofrendas. Menospreciaban las ofrendas y desconocían el trabajo del sacerdote. Desconocían el servicio a Dios. Pero ellos servían. Eso lo sé yo, ¿eh? No, tenían que aprender. Es como el discipulado. Tiene que aprender cómo le va a servir al Señor. ¿Qué dice? ¿Sí lo encontró? No. A ver. Primera de
dos de los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Dice hijos de Belial. Hijos de Belial. ¿Y Belial quién es? El diablo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Mire, hoy en la mañana estaba escuchando una entrevista y me dolió mi corazón porque los mexicanos desde hace muchos años tenemos antepasados. Ok. Fíjese que el, el mexicano tiene una genética. Nosotros los mexicanos tenemos una genética. Y esa genética tiene que ver con la corrupción. Y debemos también cancelar la genética, digamos, espiritual nacional. La genética por la cual nos conocen a los mexicanos. ¿Cómo nos conocen a los mexicanos? Por corruptos, por narcos, ¿por qué más? Porque por pleitistas, porque somos buenos para el box, pero hermanos, entonces necesitamos cancelar todo tipo de genética maligna, mala en nosotros. No, este tema para a mí me llega mucho, me impacta porque, hermanos, parece nada, pero a la vuelta de un tiempo yo he encontrado a gente que conocí, por ejemplo, a su mamá, que era una mujer, y perdón, voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombre, su mamá era una hipócrita, pero hipócrita a morir. Llegaba donde estaba yo, Dios le bendiga, pastor, mucho gusto, me da gusto verle, pero ya después que se iba, hermano, hablaba peste del pastor atrás. Y cuando tuvo la oportunidad y se juntó con un grupo de personas y quiso dividir la iglesia, la dividieron. Y dice, pero esa era la hermana que me llegaba y me decía, hermanito, Dios te bendiga. Esa genética, hermanos, de hipocresía, no la debemos tener nosotros. ¿Me entienden? Si algún día siente que le ofendí, acérquese y digan, pastor, fíjese que yo, no, hermano, no fue mi intención, o si yo hice algo, perdóneme. Pero no permita que entre en usted algo malo. Entonces, al paso del tiempo me encuentro a su hija, la muchachita y la encuentro igualita. No igualita de físico, igualita de hipócrita. Hola, ¿cómo estás? Y detrás, hermano, cuando vine a ver, me empezaron a levantar falsos y falsos y falsos. Y ay, Dios mío, digo. Y mi esposa me dice, ten cuidado. Acuérdate de la mamá, mi esposa, porque mi esposa conoció a esa persona. Entonces ahí se cumple, ¿verdad? Y vamos, ahorita que terminemos, vamos a cantar. Vamos a cantar más como su mamá. Era una nabuyaca, dice la mecha. No, la hermana que encontró una boa en una mata de plátano. Íbamos platicando. ¿Y qué dijo Iker? Es la boa. Bueno, hermano, es que dicen que había un grupo musical. Ya me puse a hablar de otra cosa. Esta es la genética que tengo que cortar, hermano, también. Porque fíjense que había un grupo musical en un lugar y nada más, la única canción que se sabían ellos era La Boa. La única. Y ese día iba a llegar la Sonora Matancera o la Sonora Santanera y canceló la Sonora Santanera. No llegó. Y fueron a llamar, ¿sabe qué? Queremos que vengan y toquen las que se sepan. Pero nosotros nada más no sabemos unas. ¿Y qué? Pues ni modo, con esa nada más pásensela toda la noche. Bueno, y empiezan. Esta noche, estimados amigos, estamos aquí en este baile de 100, ¿sabe qué dice, no? Y dice, y ahora vamos a escuchar esta canción que se titula La Boa. Y empezaban, tan, 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 tan. Pues no se la sabe el pastor. Y entonces, luego dice,
Ya terminaron. Y ahora vamos a continuar, hermanos, con amigos. Dice, no, hermanos no eran. Tal vez algún hermanito se coló. Ahí estaba el pastor escuchando. Y dice, ahora vamos a cantar para todos ustedes El Culebro. Dice, y era la misma, ¿no? Y empiezan con la canción la misma, nada más que empezaban El Culebro. Y así pasaron. Y ahora El Nauyaca. Y a toda la noche le pusieron diferentes nombres de culebra. El Zabullán y así. Hasta que ya en la noche pues ya no encontraban nombre de animal. Y dice, pues ahora vamos a cantar para terminar esta canción que se titula El Mismo Animal. Dice. Entonces, hermanos, ya dejen su relajo. Entonces, es importante que nosotros analicemos nuestra genética. ¿Qué es lo bueno que tenemos? Si hay actitudes en nosotros que son de nosotros, que nosotros le abrimos puertas al pecado, cancelémoslas, pidamos perdón. Pero las que venimos arrastrando, a esas sí, digamos, Señor, tu sangre tiene poder para limpiar esa genética, para cancelarla. La Santa Cena para eso es, para que la genética del Cordero se meta en nuestra sangre, hermanos, y verdad, y podamos ir siendo transformados. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué debemos hacer eso? Porque si no lo hacemos, Mateo 23:33, y somos reengendrados por el maligno, si nuestra genética la reengendra el maligno, oiga otra vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a escapar de la condenación? O sea, ¿cómo va a escapar una persona? Dice que yo soy recurrente en este problema. Y este problema igual mi papá lo tenía. Mi abuelo. Porque algunos, hasta, como decía hace rato, algunos están orgullosos. Igualito que su abuelo, igualito que su mamá. Así era igualito. Y la mamá, orgulloso porque es igualito que él. Hay que cancelar algunas maldiciones, no algunas. Desheredaron. Yo quiero pedirle que cancelemos las herencias genéticas. Porque si no dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dice la Biblia, vuestros padres comen las uvas. Vuestros padres comen las uvas y los hijos le rechinan los dientes o se le entumen los dientes. Está raro eso, pero ¿por qué quiere decir? Los padres alteraron su genética, maldijeron su genética y se la heredaron a sus hijos. Los padres toman, se emborrachan y los hijos son los atarantados, por decir así, todo atarantado en la vida. Entonces, eso es importante que yo quisiera hablar de otro punto, pero vamos a dejarlo aquí porque quiero ir paso a paso. Amén. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere ponerse de pie?